Domingo anterior hemos estado considerando en esta escuela dominical acerca de las ordenanzas dadas por el Señor. Gracias. Por las ordenanzas dadas, instituidas por Cristo a su iglesia. Y hemos estado tocando un poco acerca de qué significan estas ordenanzas, qué son estas ordenanzas dadas por el Señor, cuántas son y qué es lo que Él estableció para que la iglesia continuara y permaneciese en obediencia a Él, en lo que Él instituyó. Estamos hablando del bautismo y de la cena del Señor. Hemos considerado el bautismo el domingo pasado. Hoy vamos a estar mirando esta segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Lo que nosotros encontramos en estos 8 capítulos párrafos de este capítulo número 30, de la cena del Señor, capítulo 30 de nuestra confesión de fe. 8 capítulos tenemos aquí en ella y está tocante a este servicio, a esta obediencia, a esta ordenanza que la iglesia le rinde a nuestro Señor Jesucristo, como un recordatorio, la cena del Señor. Este primer párrafo nos estará hablando acerca de su institución y su propósito. El segundo párrafo estaremos considerando su naturaleza y el significado de la cena del Señor. En el tercer y cuarto párrafo nos habla acerca de esta celebración. En el quinto y sexto nos habla acerca de la relación entre los elementos y lo que estos elementos simbolizan en la cena. Y en el séptimo y octavo, su recepción. ¿Cómo tenemos que nosotros recibir esto? Nos va a dar tiempo, son 8 párrafos, pero nos va a dar tiempo porque en los primeros, tanto el 1 como el 2, estaremos tocando varios aspectos de los demás párrafos, porque es necesario hacerlo. Y vamos a tratar que en este tiempo podamos nosotros cubrir estos 8 párrafos. Primer párrafo, su institución. Vamos a leer lo que dice allí. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. En este párrafo, que habla de su institución, nos encontramos que aquí se contestan por lo menos 4 preguntas que podríamos nosotros estar considerando, que se nos hace más fácil también a la hora de considerar todo lo que dice, lo que contiene este primer párrafo con tantas enseñanzas. Y de esto no hay duda cuando tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuándo fue instituida la cena del Señor? ¿En qué momento? ¿En qué momento fue esto de la historia? Porque fue un momento, un día, en una situación particular, en donde esta institución fue instituida. A partir de ese momento se empezó a celebrar y a conmemorar esto que Cristo enseñó a sus discípulos. Y esto no hay duda, hermanos, tanto los evangelios como el Señor mismo enseñó, o como sus discípulos, los apóstoles. Pablo en 1 Corintios 11, 23 y 24 dice que fue en la última noche cuando el Señor Jesús fue entregado. Allí fue el momento donde Cristo instituye esta ordenanza, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que en aquel aposento alto, donde se encontraba Cristo con sus discípulos la última noche, donde se daba finalización a esa celebración de la Pascua por medio del sacrificio de un animal, de un cordero, iba a celebrarse por primera vez la cena del Señor por medio no ya de un animal muerto, de un animal sacrificado, sino por medio de los elementos que es el pan y el vino. El Señor iba a introducir ahora unos nuevos elementos en una celebración que los apóstoles llamaron la cena del Señor.
Aquella noche, antes de ser entregado a la muerte en la cruz, Jesús le dejó estas ordenanzas a sus discípulos para que estos a la vez se las transmitiese a la iglesia. Cuando les habla del pan, el Señor les dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, dijo el Señor. Haced esto en memoria de mí. Cuando les habla de la copa, también les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto. Ahí está el mandamiento. Haced esto todas las veces que la bebiereis. El mandamiento es: haced esto. El Señor dejó esto como una ordenanza, un mandamiento para la iglesia. Así que vemos aquí el momento donde se instituye esto. En el momento, en la noche en el que el Señor Jesucristo fue entregado. La segunda pregunta es: ¿en qué esfera fue instituida esta cena? ¿En qué esfera? Dice la confesión que fue para ser observada en sus iglesias. En sus iglesias, lo cual significa que es algo para ser hecho en la esfera de la iglesia local. Allí en 1 Corintios 10, 16 dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que, por lo tanto, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia local donde la cena del Señor debe ser observada y debe ser celebrada. Pablo menciona la cena del Señor para mostrar que el participar de esta celebración comporta más que solo participar de elementos simples como el pan y el vino. Cuando un creyente participa del pan y el vino, existe en ese momento un compañerismo y una asociación reales en comunión con Jesucristo y en comunión los unos con los otros. Esto es lo que nosotros encontramos cuando se nos dice que practicaban, o lo que practicaban las iglesias allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es en las iglesias locales donde se celebraban estas cosas, donde se observaban y se obedecían estas cosas. Tomaban el primer día de la semana para reunirse como iglesia, para reunirse como el cuerpo de Cristo en comunión unos con otros para partir el pan. Es lo que dice en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Allí estaban las iglesias locales celebrando esta institución, esta ordenanza en la esfera de las iglesias locales. Por lo tanto, esta celebración no se puede llevar a cabo, hermanos, llevándola de un lado para otro. No se puede hacer esto llevándolo a la casa de los creyentes, por ejemplo. Ni tampoco practicarla en un grupo de estudios bíblicos. Ya que estamos aquí teniendo un estudio, ¿por qué no celebrar la cena del Señor? O en el núcleo de la familia. Hacer esto, obedecer esta ordenanza cuando estamos teniendo nuestra reunión familiar. O en un grupo de cristianos, no. Sino debe ser celebrada solo en la esfera de la iglesia local, cuando el cuerpo de Cristo está reunido. Porque, según 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo, y siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan. Es en la iglesia. La cena del Señor fue instituida para ser celebrada en el núcleo de la iglesia local. Así que nosotros podemos ver allí cuando el Señor instituye la última noche en el que Él fue entregado, vemos ese contraste, ¿verdad? El Señor quiere que esto se celebre en la comunión de los unos con los otros. Allí estaban ellos reunidos, teniendo comunión Cristo con ellos y cada uno de ellos entre ellos. Y notemos el interesante contraste que hay. Mientras que los adversarios de Jesús estaban tramando sus intrigas para poder arrestarlo y matarlo, el Señor estaba instituyendo la ordenanza de la comunión de la iglesia en ese mismo momento. La tercera pregunta es: ¿cuál es la duración de su observancia? ¿Hasta cuándo tenemos que estar nosotros observando u obedeciendo esta ordenanza de Cristo? El Señor dice: hasta el fin del mundo.
hasta el fin del mundo. 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que el Señor regrese. Es un detalle digno de que nosotros estemos meditando en esto. La cena la introdujo Cristo la misma noche que iba a ser quitado de sus discípulos, y esta tendrá que ser observada hasta el mismo día que éste vuelva a estar otra vez con los suyos. Es decir, la cena es practicada en la iglesia solo durante la ausencia física, para que de esta o de esa manera se tuvieran un memorial físico y palpable del sacrificio y de la muerte de Cristo. Cuando Cristo está ahora en ausente entre nosotros físicamente, tendremos que seguir celebrando esta ordenanza hasta que Él regrese otra vez, de manera física también, a estar de nuevo con los suyos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta institución? ¿Cuál es el propósito? Y en este párrafo hay por lo menos 5 propósitos señalados. El primero es, para recuerdo perpetuo del sacrificio de Cristo. 1 Corintios 11, 24, 25, asimismo tomó también de la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, para recordarme a mí. Se puede entender que, o quiere decir que al participar de la cena del Señor, nosotros recordamos su muerte en la cruz. Eso es lo que se pudiera resumir cuando el Señor dice ahí, en memoria de mí, para recordarme a mí. Es recordar su sacrificio, recordar su cruz, es recordar su muerte, su entrega, su sangre derramada a favor de nosotros. El contexto es que la iglesia de Corinto no estaba celebrando correctamente la cena del Señor. Porque de ahí viene este contexto a lo que Pablo viene a decir a continuación en este capítulo 11 de Corintio. Los corintios no estaban celebrando correctamente la cena del Señor. Dice el capítulo, versículo 20 y versículo 21, cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estos hermanos de Corinto necesitaban recordar la muerte de Jesús y reflexionar en las implicaciones que tenía esta muerte, la muerte del Señor, para con ellos. Por consiguiente, Pablo repite las palabras de Jesús para recordarles a los corintios que la cena del Señor es un acto recordatorio. Lo que ellos estaban haciendo y como lo estaban haciendo, no estaban recordando absolutamente nada acerca de la muerte de Cristo. Pablo afirma que al comer el pan y beber de la copa, proclamamos la muerte del Señor, según el versículo 26. Jesús mandó que nosotros hiciéramos esto de manera repetida para que nosotros recordemos precisamente este acto de nuestro Señor para con nosotros. Pero recordar la muerte de Cristo significa mucho más que visualizar la cruz y los padecimientos de Cristo, sino que también recordamos su obra redentora, su resurrección y ascensión, su promesa de que estará siempre con su pueblo y también su segunda venida. Todo eso lo recordamos cuando participamos nosotros del pan y el vino. Así que el primer propósito de la institución de la cena es un recordatorio perpetuo del sacrificio de Cristo. En segundo lugar, para confirmación de la fe de los creyentes. Y para explicar de alguna manera esto, nosotros tenemos que tomar como ejemplo a Abraham, el ejemplo que Pablo dio acerca de Abraham allí en Romanos capítulo 4, versículo 11, cuando él dijo, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Uno de los motivos por el cual el Señor instituye la cena es para confirmar la fe de los creyentes. Se nos dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión. Él recibe una señal, Dios le da una señal para que él recordara también algo que había pasado en algún momento. Es una señal. Significa o indica un hecho. La circuncisión era también un sello.
Era una señal que Dios le dio a Abraham. Para Abraham era la garantía de la confiabilidad de la promesa de Dios. Era una confirmación, algo que confirmaba. Cada vez que Abraham veía esta señal o aplicaba esta señal, era un recordatorio de una promesa que había dado el Señor. Para Abraham era una garantía. Significaba que este patriarca podría confiar que el camino de la fe y la obediencia resultante de dicha fe era la justicia de Cristo que le era contada a él, le era imputada a él. Porque por medio de la fe Abraham fue justificado. Y luego se le dio la señal, en ese orden. Las señales y los sellos, hermanos, son muy importantes. Son muy importantes. Nosotros solemos hacer recordatorios para que nosotros, o de cierta forma, seamos, ¿cómo decirlo?, aplicados en algo que nosotros debemos hacer. Que no nos olvidemos de eso que nosotros tenemos que hacer y ponemos señales. Tenemos señales de tráfico. Las señales de tráfico nos llevan a un lugar donde nosotros tenemos que ir. Nos recuerda que más adelante tú tienes un cruce, o más adelante tú tienes un pozo, o tienes algo que te va a perjudicar o a favorecer. Las señales te indican algo, te recuerdan algo. Nosotros solemos usar señales. Las señales y los sellos son muy importantes, pero nosotros no debemos sobreestimar su significado. ¿Por qué? Porque en sí mismas y por sí mismas estas señales, tanto en la antigua dispensación, hablando ahora de las señales que Dios dejó, en la antigua dispensación, es decir, la circuncisión y la Pascua, eran dos señales importantes que Dios dejó a su pueblo. Tanto esas dos señales en la antigua dispensación como las señales de la nueva dispensación, es decir, el bautismo y la cena del Señor, no traen justificación ni en general salvan a nadie. Nosotros hemos dicho esto con respecto al bautismo el domingo pasado. Las señales son importantes, pero estas en sí mismo no hacen nada por ti. La señal te está indicando que más adelante tú tienes un precipicio que debes girar, pero la señal no te va a salvar, tú debes girar. La señal no tiene un poder en sí mismo. Son importantes y en este caso, en la señal, tanto en la circuncisión como la Pascua, como el bautismo y la cena, no tienen poder en sí mismo, no justifican, no salvan. Sin embargo, ciertamente están significando eso. Están significando eso. Ellas están señalando, ellas están apuntando. La señal te apunta a algo ocurrido en el pasado y cuando al observar esa señal que te apunta a ese algo, eso debe traer confianza en mí. Eso debe traer fe a mí. No en sí mismo en los elementos, la fe no está puesta en la señal en sí misma. Nosotros no debemos sobreestimar lo que es la señal, sino a lo que nos apunta la señal. Lo que nos está mostrando la señal, lo que nos está recordando esa señal. La señal está con el propósito de y para confirmación de la fe de los creyentes. Vamos a poner un ejemplo, el arco iris, por ejemplo. El arco iris es una señal que Dios dejó para que nosotros al verla nos recordara algo. El arco iris en sí mismo no salva a la humanidad de ser tragada por una inundación. El arco iris en sí mismo no hace eso, pero como señal significa y sella que Dios nunca volverá a ahogar la raza humana. Y cada vez que nosotros vemos un arco iris después de una tormenta, como una señal, nos debe traer fe y confianza en la promesa de Dios cuando Dios pronunció algo al darnos esta señal. Entonces la señal confirma nuestra fe. Por ejemplo, otro ejemplo, un anillo de casamiento. Algo tan sencillo como eso. Un anillo de casamiento en sí mismo no trae la felicidad al matrimonio, ¿verdad que no? Pero ¿qué persona casada que ame a su cónyuge pensaría en descartar ese anillo que significa tanto para él o para ella? Ese anillo es una señal, es un recordatorio. Ese anillo está apuntando a algo que ocurrió en el pasado. Algo que cambió absolutamente tu vida para siempre. Y cada vez que tú miras ese anillo, cada vez que tú lo ves, debería traer a tu memoria todo el significado y el beneficio que tuvo esa unión. El anillo en sí mismo
No trae la felicidad al matrimonio. No tiene poder el anillo en sí mismo. Pero renueva mi fe y mi confianza en todas esas promesas que se hicieron ese día. ¿Entienden? Así el bautismo, como el pan y el vino, ellos tienen un gran valor educacional para nosotros porque nos conducen a la fe y nos conducen al consuelo. Es una señal que apunta a. No tiene poder en sí mismo, pero nos lleva a poner la fe en lo que simboliza esa señal. Es como si Dios nos dijera por medio de los elementos esta enorme verdad. Crean en el Señor Jesucristo, no se detengan, no vacilen en poner su confianza indivisa en este maravilloso Salvador que se dio a sí mismo por entero para pagar por sus pecados, y yo derramaré sobre ustedes sin dudar todos los beneficios de su muerte. El Señor nos presenta estos símbolos y nos dice estas palabras. Así que esas señales, esos símbolos, así como lo es la cena del Señor, está dada, Cristo la instituye para nuestra fe, para nuestra confianza en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya señaló. En tercer lugar, es para alimento y fortaleza de nuestro espíritu. Escuchen estos versículos en Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. La institución de la Cena del Señor, hermanos, es un alimento que fortalece nuestro espíritu. El estar participando de la mesa, comiendo del pan, nos recuerda que nosotros ya hemos comido del pan de vida, que es Jesucristo, y por ello nosotros tenemos vida eterna. Eso nos está certificando que ya hubo otro pan que nosotros comimos, que no es físico, es un pan espiritual. Es un pan que nos dio vida y que nos dio vida eterna. El creyente ya la tiene aquí, ahora, y esa señal le hace recordar eso y lo fortalece espiritualmente. Esta vida es el don de Jesús como el pan de vida, como Él se dice de sí mismo. Por esto se repite este pensamiento, yo soy el pan de vida. Este pan hace lo que ningún otro pan puede hacer, incluyendo hasta el maná que cayó del cielo, que jamás ha hecho o podrá hacer nada por ellos de manera espiritual, que literalmente ellos comieron, muchos de ellos lo comieron, y sin embargo ellos murieron en sus pecados y su vida espiritual estaba muerta. Pero este pan que es Cristo imparte y mantiene la vida y lo aleja de la muerte. Tenemos que ser conscientes de eso, fortalecer nuestro espíritu en ser consciente que hay un pan de vida que es, o que este pan simplemente físico está señalando un pan que lo que hace es darnos vida espiritual. Es el pan que imparte y sostiene la vida espiritual de su pueblo y aleja la muerte espiritual. Sin embargo, afecta incluso al cuerpo, resucitándolo en el último día, de modo que pueda conformarse al cuerpo glorioso de aquel que es el pan de vida. O sea, fíjense a dónde nos lleva también el poder recordar por medio de estos símbolos, estas señales. Nos fortalece de manera espiritual. En cuarto lugar, dice que es para renovar, reavivar, incrementar nuestros compromisos y obligaciones para con Cristo. Es decir, para hacernos más y más conscientes del señorío de Cristo y de su posición con respecto a nosotros. Él es nuestro Señor. Esto nos recuerda que Él es nuestro Señor y a Él le debemos nuestra obediencia. Por cuanto esto nos recuerda que Él se dio a sí mismo, el pastor por sus ovejas,
su Señor, por sus discípulos y etc. Esto tiene que hacer que nosotros renovemos, incrementemos nuestro compromiso con Él, por cuanto Él se ha entregado a sí mismo por nuestros pecados. En quinto lugar, esto también es para fortalecer nuestra comunión con Dios. No solamente con Dios, sino con los otros miembros del cuerpo de Cristo con quien nosotros tenemos comunión. Nos debe recordar la verdad de que nosotros somos miembros de un cuerpo. Esto nos debe recordar eso, que somos miembros de un cuerpo, del cual la cabeza es Cristo, y nos debemos unos a otros, nos debemos el amarnos unos a otros, el recibirnos, el fortalecernos, el exhortarnos, el unirnos unos a otros. La cena del Señor nos recuerda nuestra unión y comunión con Él y la unión y la comunión de los unos con los otros. Eso debe traer esa realidad a nosotros cuando participamos de la cena. Por eso esto se hace en la iglesia. Por eso esto se hace en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, porque está recordando esta comunión, esta unión los unos con los otros. Por todo esto, hermanos, podemos decir entonces que no es igual tomar que no tomar la cena del Señor. Si todo esto o esta ordenanza está instituida para todo este beneficio, no da igual que la tomemos o no la tomemos. El no la dejó como... el Señor no dejó esta institución como una mera costumbre, sino como uno de los medios de gracia que nos fortalecerían y ayudarían en nuestra vida espiritual. Y todo esto se deduce de los versículos de 1 Corintios capítulo 10, 16, 17 y 21, donde habla de la comunión que se tienen con Cristo y con los hermanos en la participación del pan y de la copa. Pero cuidado, hermanos, como hemos ya mencionado, eso no quiere decir que el pan y el vino puedan hacer todo eso en sí mismo, no, sino que debemos tener la preparación debida antes de acercarnos a estos elementos, porque es precisamente a lo que se nos llama cuando la tomamos dignamente. Tomar esto dignamente es haberte preparado, es haber examinado, es haberte probado. Es precisamente lo que se llama tomar la cena dignamente, es decir, la palabra y la meditación que acompaña la participación de esta ordenanza y un corazón dispuesto, no ligero, no simple, no ignorante, no indiferente, porque todas estas cosas redunda hacia esos beneficios antes mencionados. O sea que depende de nuestra preparación, la preparación de nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice este segundo párrafo, donde se nos habla acerca de su naturaleza y su significado. Dice así: en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por Él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. ¿Cuál es la naturaleza de esta institución? Para hablar de su naturaleza, primero explica lo que no es. Lo que no es. En base a 1 Corintios 11:24, se quiere dejar claro primero lo que no es, para que de esa forma quede a un lado cualquier idea, algo extraña, o que sea mística, que se pueda formar sobre esto que el Señor nos mandó. No se hace en ella ningún sacrificio para expiar ninguna clase de pecados. Esto no es lo que se hace aquí. Aquí no se está expiando el pecado de nadie, de ninguno de nosotros. Eso lo hemos dejado bien claro ya. El único sacrificio válido delante de Dios para limpiar el pecado fue hecho ya de una vez y para siempre por Cristo. Y ya no se puede complementar.
Ya no se puede venir aquí y tratar de añadir lo que Cristo ya hizo, ni suplementar, ni confirmar, ni nada, porque ya fue hecho y consumado por Cristo, completamente. Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 28 al 28, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es un memorial. Es apenas un memorial de ese único sacrificio de Cristo que es suficiente para limpiar y justificar los pecados de su pueblo. Por eso Él dijo, en memoria de mí, en memoria de lo que yo ya he hecho, en memoria de mi sacrificio. Así que nosotros no podemos pensar que ocurra algo mágico aquí, hermanos. No ocurre algo místico, que nosotros no podemos ver, algo misterioso, como hay otras congregaciones que así lo creen. Ni que acontezca nada especial en el acto del partimiento de los elementos y su repartición, porque con él solo estamos recordando ese único sacrificio que ya ha sido aceptado por Dios a nuestro favor. La única ofrenda que nosotros hacemos aquí es lo que acabamos de decir hace un momento. La única ofrenda que nosotros venimos a traer aquí de manera espiritual, hermanos, es nuestra adoración, es nuestra oración, es nuestra alabanza en respuesta a ese sacrificio de Cristo en el que nosotros hemos creído y puesto nuestra fe para nuestra salvación. Es el único sacrificio que se trae aquí. Esto es un memorial. El resultado de que la cena del Señor sea un memorial es que el sacrificio papal de la misa, donde dicen ellos que se sacrifican otra vez el cuerpo de Cristo, es una aberración y una injuria, por cuanto anulan el valor y la eficacia del verdadero sacrificio de Cristo al estar repitiéndolo cada vez que celebran la cena del Señor. No es suficiente, nunca será suficiente. Como decía el versículo 26 de Hebreos 9, de otra forma le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, entregando su sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no hay nada místico aquí. Veamos lo que dice el párrafo 3 y 4 acerca de su celebración. Párrafo 3 y 4 dice así: el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. El párrafo 4 dice: el negar la copa al pueblo, el adorar los elementos, el elevarlos y llevarlos a un lugar, a otro para adorarlos, y el guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo. Los ministros que antes señalamos que debían ocuparse de esto son los que tienen que llevar a cabo la administración del pan y del vino. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos acerca de estas ordenanzas la primera vez? Que ¿quiénes eran estos hombres que podían ministrar estas ordenanzas? Eran solamente aquellos que estén cualificados y llamados para ello. Y todos los que van a participar de ella tienen que tomar de los dos elementos, no de uno solo. Es de los dos, porque los dos están representando el sacrificio completo de Cristo, su cuerpo y su sangre derramada. Esto es lo que nos dice prácticamente lo que es el párrafo 3. El párrafo 4
menciona la falsa celebración, que sería negar la copa y los participantes. En Mateo capítulo 26, versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Todos, dijo el Señor. Al ordenar a todos, ¿a quién se está refiriendo? Que nosotros podemos llegar aquí y venir un montón de personas a visitar y nosotros administramos la cena a todas esas personas sin conocerlas, sin saber su condición espiritual, etc. No se está refiriendo a ese todos cuando el Señor dijo, bebed todos de ella. Se refiere a sus verdaderos discípulos. Se refiere a aquellos que han creído en Jesucristo, que se han bautizado, que estén en comunión y obediencia a Cristo y estén en comunión con su iglesia local. A eso es a lo que se refiere, todos beban de ella, todos participen. Porque los que beben de este vino se enfatiza la unidad de todos los creyentes en Cristo. Además, esto condena la práctica de tener una persona o un sacerdote, como se solía hacer antes, que beba él solo la copa por todos los demás. Hermanos, no. Todos los creyentes debemos y necesitamos participar de esta celebración. Pero se puede negar la participación de la cena a algún miembro en particular en alguna ocasión concreta. Dice todos. Los ministros, aquellos que tienen la autoridad en la iglesia, ellos tienen la autoridad de negar la cena a algún miembro en particular en algún momento concreto. ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí. Por supuesto que la tienen. Si los pastores que gobiernan una iglesia local, ellos saben y comprueban que tal hermano o tal miembro anda en pecado, que anda desordenadamente y visiblemente en pecado sin arrepentirse, que después de que los pastores hayan hablado con ese hermano o hermana y esa persona no vuelva al Señor en arrepentimiento de sus pecados, ella está asumiendo su falta de comunión con Cristo y está asumiendo su falta de comunión con el pueblo de Cristo. O sea que tomar la cena del Señor sería todo lo contrario a lo que ella está manifestando. El pastor tiene la autoridad, en este caso, de disciplinar a esa persona y no entregar la cena a ese miembro de la iglesia. Y tomar la cena en esa condición a esa persona lo estaría haciendo indigno, sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces juicio come y bebe para sí. Eso es lo que está pasando. Y el que el pastor le niegue la participación a esa persona, hermanos, es en sí un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. Porque con eso le está diciendo, mira, tú necesitas discernir lo que estás haciendo. Tú necesitas examinarte a ti mismo para no ser juzgado por el Señor. Porque si el Señor te juzgare, serás castigado por Él. Precisamente para que no seas condenado juntamente con el mundo. Necesitas saber que muchos en el pasado trataron de participar acercándose a la mesa del Señor sin arrepentirse de sus pecados, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin examinarse a sí mismo, sin probarse a sí mismo de manera indigna. ¿Y cómo resultaron esas personas? Muchos enfermos, otros debilitados y a otros hasta se le fueron quitada la vida. Esas tendrían que ser las palabras de ese pastor para ese individuo en la iglesia. Por lo tanto, arrepiéntete y pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa para no ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es un acto de misericordia de parte de ese pastor con ese miembro. Que el pastor niegue la participación de la cena a una persona no solamente es un acto de sabiduría, no solamente es un acto de disciplina, sino que es un acto de misericordia hacia ese miembro de la iglesia, llamándole a que restaure su comunión con su Señor primeramente por medio del arrepentimiento y la fe. Y luego sí, participe del pan y de la copa. Pero el pastor, hermanos, no conoce el estado del corazón de todos los miembros que van a participar. Estamos hablando de un caso concreto
donde sí se ha visto visiblemente este hermano está andando de esta manera y se actúa con este hermano. Y si este hermano no responde, el pastor tendrá que disciplinarlo en negar la cena del Señor. Pero el pastor no conoce la condición espiritual de todos. Él no lo sabe. No hay manera de determinar la condición espiritual de las personas. Por ello, el llamado es a que cada uno se pruebe a sí mismo. Que cada uno se examine a sí mismo. Y el autoexamen, hermanos, no es para que no participemos. El autoexamen no es para que no participemos, sino para que participemos de la cena. Para eso es el autoexamen. Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Pruébese y examínese y coma del pan y beba de la copa. El autoexamen no es para abstenerse, sino para que participemos dignamente. Es para eso el autoexaminarse. Por eso decimos, la necesidad de venir preparados de la preparación de nuestro corazón para así recibir esos beneficios al participar de la cena del Señor. Pero ojo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, se refiere a la forma en la que una persona participa del pan y de la copa, pero no de su mérito personal. Tú tienes que examinarte para ver de qué forma lo vas a hacer. Para eso es el autoexamen. Pero no para que tú veas que tú eres meritorio o tienes alguna virtud o eres digno de poder participar de esa celebración. Nadie realmente es digno para tener comunión con Dios. Nosotros somos hechos dignos, solo en virtud de la sangre que Cristo derramó. Así que la forma de participar llega a ser indigna cuando algunos creyentes están excluidos. Según el versículo 21, cuando los que participan se niegan a compartir, también ahí lo vemos en el versículo 21, cuando la borrachera está involucrada, versículo 21 también, cuando se humilla a los pobres, versículo 22, cuando se promueve el egoísmo, versículo 33, y cuando la reunión es considerada simplemente como una comida para calmar el hambre sin discernimiento de lo que se está haciendo, versículo 34. Es la forma. Tenemos que examinarnos para saber la forma en que lo hacemos. No si somos dignos o no, nadie es digno. Lo importante es que los que participan sean creyentes nacidos de nuevo, caminando en comunión con su Señor y caminando en comunión con la congregación. Antes de participar de la cena del Señor, cada creyente debe examinar personalmente sus motivos. Lo que hay que tener en cuenta es que la irreverencia, el prejuicio, el egoísmo y la lujuria no deben tener lugar cuando nos acerquemos a la mesa del Señor. Por eso hay que examinarse, hay que probarse. En último lugar, hermanos, el párrafo 5 y 6 nos habla acerca de la relación entre los elementos y lo que estos simbolizan. En último lugar, no, nos faltan 2 párrafos más. Dice el párrafo 5 y 6, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con Él crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan. A saber, el cuerpo y la sangre de Cristo, no obstante, es sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. El párrafo 6 dice, esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, está complicada la palabra, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Esto se refiere a las palabras tomadas, en las palabras que dicen, en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, cuando el Señor dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. O bebed de ellas, refiriéndose a la copa, todos,
porque esto es mi sangre. Debido a la relación entre el símbolo y lo que éste simboliza, así tenemos el símbolo, es el pan y el vino, está simbolizando algo. En esa relación, Cristo trata al símbolo como la cosa simbolizada simplemente. De ahí está tomando el símbolo como si fuera la realidad de lo que el símbolo simboliza. ¿Se entiende? El símbolo no es lo que simboliza. Está tomando simplemente algo que apunta, como dijimos antes, es un símbolo. En el párrafo 6 condena la doctrina católica romana que confunde esto de la transubstanciación. Es como que es transformado en ese momento esa harina, ese pedazo de harina, con ese zumo de uva, en la verdadera sangre y el verdadero cuerpo de Cristo. Por eso viene de una transformación de la sustancia. Es lo que significa esa palabra tan complicada. Que sostiene el cambio de sustancia de los elementos. Cuando el cura hace los ritos señalados, el pan se vuelve en el cuerpo y el vino de la sangre de Cristo. Según los autores de la confesión, dicen que esto no solo es una aberración, sino que atenta contra la razón y dispone al hombre a la superstición, a admitir cosas que no hay por dónde cogerlas. Que tú creas que literalmente eso es sangre, que estamos bebiendo sangre. Es decir, esto que huele, sabe y se ve a todas las luces que es pan y vino, ellos dicen que no es así, sino que es transformado en el cuerpo mismo de Cristo y en la sangre de Cristo. Pero tú sigues viendo que eso sigue siendo pan y sigue siendo vino. ¿Y cómo se admite esto? Bueno, dicen que es por la fe. Esto es por la fe. Tú tienes que creer que eso se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Mirando algunos videos de tantos jóvenes, hermanos católicos, que están siendo confundidos con esto, muchos jóvenes se acercan y tienen sus opiniones acerca de lo que ellos aprenden acerca de estas cosas. Y mirando unos videos de comentarios de estos jóvenes acerca de esto, estaban fascinados como hablaban, de creer realmente que eso se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos estaban... Porque es por fe, tú tienes que creer que eso es así. Eso no solamente está en contra de las Escrituras, sino que es un absurdo y falta de sentido común. De esa manera se usa la fe indebidamente y se abre y se predispone al pueblo a admitir dogmas y prácticas, aunque estas sean las cosas más descabelladas y absurdas. Si tú los escucharas hablar, se lo creían realmente. Zwinglio, el que fue el líder de la Reforma Protestante suiza y el fundador de la Iglesia Reformada Suiza, y otros argumentaron que las palabras de Jesús, cuando Él se refiere que este es mi cuerpo, realmente significa como si Cristo estuviese diciendo, esto representa mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo. Jesús con frecuencia utilizó el verbo ser con este sentido figurado. Cuando Él dijo, yo soy la puerta. ¿Qué pasa? Vamos a pensar que Cristo es una puerta. Es una puerta, el Señor, cuando dijo yo soy la puerta. No, yo represento una puerta, estaba diciendo Él, por la cual tienen que entrar. Cuando Él dijo yo soy la vid verdadera, el Señor estaba diciendo que Él era una parra de uvas, literalmente. Tendríamos que verlo al Señor así. O yo soy el camino. El Señor utilizó varias veces esa palabra ser como yo soy para decir que Él representaba eso. Él es el camino que lleva a la vida. Él es la vid que da la vida espiritual. Y Él es la puerta por la cual entramos a la salvación. Cuando Él dijo, esta es mi sangre, esto representa mi sangre. Este acto es algo que está haciendo memoria.
Zwingli y otros argumentaron que el cuerpo de Cristo no está presente en su sustancia real en la cena del Señor. La cena es solo una conmemoración y la presencia de Cristo no es distinta, hermanos, a la presencia normal en cada momento por medio de su Espíritu Santo en medio de nosotros. No es diferente. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no se transforma en pan y vino para estar de una manera especial aquí en medio de su pueblo. No es así. Y aunque su cuerpo físico ascendió al cielo, aunque su cuerpo físico está allí, como Él dice, a la diestra del Padre, Él está con nosotros todos los días porque Él continúa siendo el Dios omnipresente. Él está con nosotros todo el tiempo, todos los días. No le hace falta a Él transformarse en nada para poder estar de otra manera presente en medio nuestro. Es por su Espíritu. Y por último, hermanos, de manera breve también, párrafos 7 y 8, su recepción. Vamos a leerlo para poder acabar con este capítulo 30. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino que alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Y el último párrafo dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios, a ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para él. Esto es un poco más de lo que hemos mencionado ya. El participar de este pan y vino dignamente nos lleva a revisar nuestra vida en relación a nuestra comunión con Dios. Mirar si hay alguna cosa pendiente con Él para poder arreglarla antes de venir a participar de la cena. Lo mismo pasa con nuestra relación con los demás. Si tengo algo contra mi hermano o mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que ir a resolver aquello para no estar en falta delante del Señor cuando vengo a participar de la cena. También nos obliga a revisar o renovar nuestro compromiso con Cristo. Y es de esa manera que a nosotros nos va a beneficiar el ser partícipe de esta ordenanza. Pero si no se hace dignamente, sino que se participa de estos símbolos, no viviendo de acuerdo a lo que esto simboliza, estás pecando contra la persona y la obra de Cristo. De ahí entonces este medio de bendición, dejado por Cristo, se transforma para estos un instrumento entonces de juicio. Lo que debía ser bendición, tomado de una manera indigna, viene a ser para nosotros para juicio. Voy a terminar con unas palabras de William Hendriksen. Él dijo lo siguiente: ¿cuál es el significado de la cena del Señor cuando un cristiano participa de los elementos? Él cuenta su propia experiencia. Él dice, recuerdo la primera vez que tuve el privilegio de participar. Por semanas había estado esperando a la celebración de la Santa Cena, pero se me apagó el espíritu de expectación cuando comí y bebí con el resto de los comulgantes. Yo esperaba una descarga sobrenatural de poder divino sobre mí, pero no ocurrió nada milagroso durante el culto. Pensé acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el perdón de los pecados y en la presencia del Señor. En un sentido, esa primera experiencia moderó mis expectaciones y no tuvo nada mágico. Con el tiempo, y déjame decirte que yo cuando tomé mi primera cena, a mí me pasó algo parecido. Yo pensaba que algo iba a ocurrir. La primera vez que yo tomé mi cena, yo pensaba que algo iba a ocurrir, algo significativo en ese momento. Y me pasó igual que él, no había pasado nada. Pero miren lo que dice él: con el tiempo,
maduré espiritualmente y empecé a experimentar la presencia de Cristo en los servicios de comunión. Como anfitrión, Jesús me invitaba a su mesa. Como mediador del nuevo pacto que Dios hizo, me tuvo como una de las partes de dicho pacto. Como el Cordero de Dios inmolado en el Gólgota me limpió de mis pecados, y como mi hermano y amigo me mostró cómo vivir para la gloria de Dios y cómo expresarle mi gratitud. Como fuente de bendición, no me llenó de pesar y tristeza por su muerte, sino con gozo y alegría por su presencia en medio de mí. Él maduró espiritualmente y pudo ver que todos estos beneficios era por medio de esa relación y comunión que él tenía con su Señor. Él sigue preguntando, ¿cuál es el significado de la comunión? Es un tiempo de reflexión, de regocijo y acción de gracias. Al experimentar en la mesa la presencia espiritual del Señor con la iglesia de todos los siglos y lugares, oramos con fervor diciendo, Maranata, esto es, ven, oh Señor Jesús. Dentro de un momento, hermanos, vamos a tener nuestro culto de adoración y vamos a celebrar la cena del Señor. Nos toca. Que todo esto sea y sirva para refrescar y renovar nuestro entendimiento en cuanto a cómo no tenemos que acercarnos. De qué forma yo tengo que preparar mi corazón, mi mente, mi entendimiento a la luz de la palabra de Dios para poder acercarme a la mesa del Señor de manera digna. Para que esos elementos sigan siendo simplemente algo que nos lleven y nos conduzcan a lo que Cristo hizo por nosotros. Y mientras estemos haciendo eso por medio de la fe, descienda Dios en medio nuestro y quiera Él traer los beneficios de esa muerte y de ese sacrificio a la iglesia. Haciendo todo eso que nosotros hemos dicho hace un momento, fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe y demás beneficios que Cristo quiere dar a su iglesia por medio de esta celebración. Que el Señor bendiga su palabra en medio de nosotros. Vamos a orar.